años tenemos un lema nuevo y muchas veces al final del año uno se hace la pregunta en qué medida este año ha calado la vida, ha mordido la historia. Y desgraciadamente, con mucha honestidad, hay que decir que en muchas oportunidades los lemas han quedado así, en lindos lemas. A veces también en libritos que compendiaban el lema. Durante muchos años yo siempre saqué año a año un libro sobre el lema de año, pero me di cuenta que no servía demasiado, y por eso ya en los últimos 2 años ya no empecé a escribirlo, porque me pareció que el lema no se escribe, se vive. Y sobre todo el lema este que hemos sacado nosotros para este año, que es... ¿Cómo es el lema de este año? Por lo menos los equipos diocesanos lo saben perfectamente. En la alianza salgamos al encuentro. Me parece muy lindo hablar de este tema aquí en Paraná, porque la familia de la Loma siempre se ha especializado en salir. Desde un vamos, debido a las personas que en los primeros momentos de la historia de Schoenstatt estuvieron aquí en Paraná, el movimiento buscó salir a la iglesia y a la sociedad, entender que si por algo éramos schoenstattianos, no era para guardar el secreto para nosotros mismos y esconderlo, sino para hacerlo fructificar y regalarlo a muchas personas. Acabamos de tener, varios de ustedes han leído, quizás ya entre tanto, el memorándum que ayer y hoy ya salió para todo el movimiento, como fruto del encuentro en Schoenstatt, donde estuvimos con el padre Gerardo, por ejemplo, en donde hicimos una evaluación del jubileo, pero por sobre todas las cosas miramos al mañana. Y como resumen de todo lo que fue esa mirada hacia atrás y esa mirada hacia adelante, salió un escrito, un memorándum, lineamientos, que le pusimos ese título porque uno de los presentes le puso ese título, uno de los que nos acompañó en esta redacción, que se llama, no importa el nombre, le llamó así memorando, y bueno, quedó así, el memorando del encuentro, que quiere ser nuevamente no teoría, sino bajarse a la vida. Y el encabezamiento de ese memorando es Schoenstatt en salida. Por eso me parece que en ese entorno, el 31 de mayo, de un año tan particular, después de haber tenido este encuentro internacional en Schoenstatt, de haber sacado este memorándum, el lema de año tiene una enorme vigencia. En el trasfondo de todo el lema está el hecho de que es hora, de una vez por todas, de salir de nosotros mismos. Salir significa dejar de mirarnos siempre a nosotros y mirar mucho más el mundo, la sociedad y la iglesia. Es del padre Bergoglio, Monseñor Bergoglio, hoy Papa Francisco, la expresión de que es preciso dejar de ser nosotros el centro. Él acuñó una palabra que es descentrarse, salir del centro. Y lo que pretende fundamentalmente también el lema de este año es salir, dejar de ser nosotros el centro y dejar de que el centro sea fundamentalmente el hermano, los demás, los buenos y los malos, los ricos y los pobres, los importantes y los que no son tan importantes a los ojos de la sociedad, los marginados en el sentido vulgar de la palabra, los que están en la periferia, en una periferia que es sociológica y una periferia que puede ser existencial. Salir. Solo se puede salir cuando hay dos actitudes fundamentales. Uno sale siempre porque tiene necesidad de enriquecerse, sale porque es un buscador, porque busca algo, porque es un necesitado. Nosotros durante mucho tiempo hemos planteado de que Schoenstatt debe ser un movimiento en salida, pero siempre fuimos desde la perspectiva de que nosotros teníamos que regalarlo al mundo. Y en realidad lo interesante que vamos percibiendo es que si nosotros salimos, no es en primer lugar para llevar algo, sino para enriquecernos con lo que los demás nos regalan. Por eso es una búsqueda, una necesidad, porque somos buscadores, porque estamos necesitados. Por ese motivo nosotros estamos en salida.
No vamos en primer lugar a llevar algo, sino a dejarnos enriquecer con lo que los demás tienen y percibir aquello que de común tenemos, ellos, a quienes buscamos, con quienes nos encontramos, y nosotros que vamos en búsqueda de ellos también. La segunda dimensión, sin la cual no hay salida, es ciertamente porque nosotros no solo buscamos y necesitamos, sino porque queremos también colaborar, porque tenemos algo que enriquecer a los demás, con que enriquecer al otro. La actitud profunda del regalo, algo que nunca puede exigirse de que el otro lo reciba, pero que uno puede ofrecerlo siempre con una actitud tan serena como la de Cristo y de María. Podríamos decir que el lema de año, en Alianza Salgamos al Encuentro, tiene como resumen fundamental esto: una actitud profunda de salida. Cuando uno sale, se genera entonces el encuentro. El encuentro siempre es una experiencia maravillosa, porque en ese encuentro yo percibo a otro que es enormemente diferente a mí, y por eso también tan hermano y misterioso, que solo puedo encontrarme cuando tengo la actitud interior de dejarme enriquecer por su persona. Salir al encuentro es lo que nosotros queremos hacer. Salir al encuentro son comportamientos existenciales, nada de teoría, comportamientos existenciales. Para salir al encuentro lo primero es estar cercano a los demás. Por eso la cercanía es la primera concreción del lema de año. Estar cercanos, mucho más cercano de lo que he estado hasta ahora con mi mujer, con mi marido, con mis hijos, con el compañero de trabajo, con el villera que de vez en cuando encuentro en la calle cuando voy al trabajo. Salgo al encuentro porque quiero estar cercano de la otra persona. La cercanía siempre significa de alguna manera atención, descubrimiento del misterio que la persona tiene. Es un descubrir al tú como algo diferente y por eso también misterioso y sin embargo sumamente rico. Muchas veces nos cuesta a nosotros esa cercanía. Y sobre todo porque la cercanía no es una cercanía solamente exterior, periférica, sino que es una cercanía de alma a alma. Cuando uno va al encuentro de otra persona y quiere entrar en cercanía, lo que descubre fundamentalmente es la necesidad que el otro tiene y al mismo tiempo la necesidad de compartir con el otro mis propias necesidades. Estar cercano. Hay tantas cosas maravillosas que podemos hacer para estar cercanos, por ejemplo, mirarnos más en serio. Contemplar a una persona, darme cuenta de su nombre, saber dónde vive, percibir si está triste o está alegre, descubrir qué le alegra la vida y qué le entristece, cuáles son las razones para amanecer que esa persona tiene, y cuáles son las tristezas que lleva en su alma. La percepción no es un elemento solamente psicológico, no es algo que debe aprender el psicólogo o aquel que de alguna manera tiene algo que ver con la relación de los demás, sino que la percepción es algo fundamental de toda persona humana que de alguna manera descubre que la vida es tan rica porque somos diferentes. Vivimos tan encerrados en nuestro propio yo. Vivimos en un mundo tan encerrados en nuestras propias necesidades. La sociedad en que vivimos es hondamente narcisista y es hondamente autorreferencial, utilizo un término muy de Francisco, autorreferencial. Cada uno de nosotros tiene sus propias cuitas y tiene también y lleva consigo su historia con sus luces y sus sombras. Y muchas veces esas luces y sus sombras nos impiden mirar al otro como algo diferente y rico. Estamos tan inmersos en nuestro propio yo, en nuestras propias necesidades. Vivimos solo y exclusivamente hablando de nosotros mismos, que nos impide ese mirar tanto al propio yo, al ombligo personal, que hace difícil salir al encuentro. Cuando yo salgo al encuentro es porque fundamentalmente quiero estar cercano al otro. Junto con eso, salir al encuentro significa, una vez que yo descubrí las necesidades, cuidar del hermano. La cercanía es lo primero, pero la cercanía tiene un fin, que es el cuidado. Trato de cuidar. Cuidar significa responsabilizar.
La responsabilidad es parte fundamental de todo encuentro. La responsabilidad es parte fundamental de la sociedad que vive fundamentalmente el gesto maravilloso que se llama solidaridad. Salir al encuentro es descubrir la necesidad que el otro tiene, pero también cuidar del tú. Qué cosa más maravillosa cuando una madre cuida de sus hijos, cuando el esposo cuida de su esposa y de sus hijos. Cuidar significa muchísimas veces que el compañero de trabajo pueda de alguna manera sentir que yo lo puedo apoyar. A veces la palabra, el apoyo, la mano tendida. A veces el tratar de percibir en qué yo puedo ayudarle. Ese cuidado me permite a mí salir realmente al encuentro. No salimos al encuentro solamente para saludarlo, buen día, ¿qué tal, cómo estás, qué te va de tu vida? Sino también de alguna manera para tenderle la mano. Y a la medida en que le tendemos la mano, somos nosotros verdaderos samaritanos en la historia. El mundo está necesitado de personas que ayuden a aquellos que caen en el camino entre Jerusalén y Jericó. Y el buen samaritano no es una historia en la vida de Jesús. No es la historia de Cristo para reflejar lo que significa el amor, sino que es el imperativo categórico de toda persona que se llama cristiana. A veces el que cae en el camino, el que es asaltado por los ladrones, es asaltado por los ladrones no solamente físicamente, cosa que sucede hoy en día en la Argentina en la cual estamos, sino que a veces nos quitan, nos roban el alma y nos roban el corazón, la droga, el alcohol, las adicciones, el pucho permanente, la sexualidad desbocada, la incapacidad realmente de salir muchas veces de tantas realidades que oprimen el corazón y que lo esclavizan, hacen y necesitan de que haya personas que sean buenos samaritanos. El cuidado es el gesto más hermoso que Cristo tuvo en la historia. Cuando Él se define a sí mismo y que tenéis lo hacía de la misma forma, utilizaba en el Evangelio, en el capítulo 10 de San Juan, la imagen del buen pastor. Cuidar de ser un buen pastor. Yo soy un buen pastor para mi hijo, soy un buen pastor para el compañero de trabajo, soy un buen pastor para mi hermana de grupo, para mi hermano de curso, soy un buen pastor para mi asesor y mi asesora, porque los asesores y las asesoras no son personas absolutamente extrañas, no son especie de extraterrestres que nunca tienen necesidades, y hay veces tantas necesidades que los curas tenemos y las hermanas también, y que muchas veces las podemos disfrazar bajo el signo de las cosas que uno aparenta para afuera, pero que bueno que es de vez en cuando que también yo pueda estar cerca, por ejemplo, y de alguna manera cuidar, por ejemplo, mis asesores y asesoras. Qué bueno que yo pueda cuidar, por ejemplo, a la juventud. La juventud es el tiempo más bonito y más difícil de la historia. El niño por lo general es el más desvalido. El adulto tiene que arreglársela por sus propias cuentas. Pero el joven por lo general es el tiempo de transición, de indefinición de quién soy, de esa búsqueda de mi propia identidad, hasta que en definitiva el joven sea una de las realidades más frágiles en los procesos evolutivos del individuo. Qué bueno que cada familia fraterna, y ustedes que son dirigentes, que pertenecen a los diversos grupos de conducción, todos ustedes son conductores, están de alguna forma en el momento en que están en un consejo diocesano, representando no solamente su propia rama, federación o instituto, sino que te están representando toda la familia. Y una de las preocupaciones más importantes, una de las realidades que más deberíamos cuidar nosotros es justamente la juventud. No solo porque es el mañana, sino porque es el hoy. Porque un movimiento de Schoenstatt, una diócesis concreta que no tiene juventud, no solo se envejece exteriormente, como todos viejos, sino que se envejece en el alma. Porque el joven lo que trae fundamentalmente es creatividad, el deseo de hacer cosas diferentes. Ciertamente que cuando los jóvenes se encaminan frente al mundo de Schoenstatt van a descubrir que muchas de las cosas que nosotros tenemos son cosas arcaicas, desde el lenguaje que muchas veces empleamos, hasta la liturgia que muchas veces realizamos. Y por eso lógicamente tienen dos actitudes, o critican o se alejan. Son gestos naturales que en un proceso evolutivo en toda familia sucede. Cuando el chico deja de ser un niño y empieza ya a criticar ciertas cosas de su familia, de su viejo, de su vieja. Y eso que puede pasar, y pasa siempre en todo proceso sano, porque un chico que no se revela no es joven.
Eso debe pasar también en Junta, pero para eso tiene que tener personas que cuiden de ellos, que los apoyen, que estén cercanos. Hay una tercera dimensión del encuentro para salir al encuentro. Es preciso también que yo les regale lo que el hombre hoy necesariamente necesita, que es cariño. Salir al encuentro significa regalarle al hombre el deseo de amanecer, el cariño, la ternura. Es la pedagogía de la ternura y es la necesidad fundamental de una pastoral del cariño, más que de la exigencia y las manos duras. El cariño es una de las cosas más hermosas que el hombre, cada uno de ustedes y yo necesitamos. El cariño significa el reconocimiento del tú, es decirle qué importante que sos en mi vida. El acariciar psíquicamente a una persona para que la persona empiece a vivir en primavera. La ternura significa decirle siempre a la vida que vale la pena existir. Normalmente en el mundo en que vivimos terriblemente competitivo, nosotros estamos buscando cosas del otro, para sacarle al otro, para exigirle al otro. Y en definitiva el corazón queda absolutamente inhóspito, es una especie de desierto terrible. El corazón es un solitario, una especie de monje en un largo desierto de la vida. Y cuando yo acaricio, cuando yo soy tierno, cuando yo soy cordial, cuando yo soy amable con las personas, amable con todos, amable con los que están cercanos y los que están lejanos, amable con todo el mundo, estoy viviendo la cercanía, estoy viviendo un salir al encuentro, es el encuentro, no hay encuentro en serio, si no hay cariño y ternura. Es una de las cosas más bonitas, yo que he contado muchas veces, que en algunos, antes de tiempo de esto, confesando así, por ejemplo, a varones, porque esto le pasaba más con los varones, confesando a los varones, por ejemplo, una de las penitencias que yo les suelo dar a los varones cuando me dicen, ¿qué penitencia, padre? Digo yo, sea tierno con su mujer y con sus hijos, cariñoso. Me miran raro, pero claro, tienen que hacerlo, si no, no cumple la penitencia. Desgraciadamente o afortunadamente, todas las personas que han pasado por esa trance en mi vida, una vez que se confiesan de vuelta conmigo, jamás me piden una penitencia. Pero es algo maravilloso, el hecho de la ternura y la cordialidad. Hay movimientos que por naturaleza se manifiestan como movimientos serios. Y la gente está con cara larga. El cura es un chiste y nadie se ríe. ¿No? Qué distinto que esto, ¿cierto? Cuando salimos al encuentro, porque lo que la gente más necesita hoy en día no es que le pongan los puntos sobre las guías, sino que le den alguna alegría en la vida. Hay tantas cosas para estar triste hoy día. ¿Quién me regala la alegría? ¿Quién me regala esa ternura, ese cariño? Algo fundamental para que el encuentro se pueda realizar, para que podamos vivir, y esto es el día a día, el ideal en el cual estamos metidos en este año. Algo muy importante es la comprensión. Salir al encuentro para comprender al hermano, qué cosa más hermosa. La comprensión significa darme cuenta de que el otro por de pronto es distinto a mí y aceptar esa diferencia del otro. El hecho de la comprensión significa darme cuenta, comprender, significa darme cuenta que el otro es diferente a mí. Y justamente porque es diferente a mí, yo hago todo lo posible por comprenderlo en serio. Comprender significa perdonar, significa aceptar. Comprensión significa la aceptación de esa alteridad que el otro es. La manifestación más hermosa que nosotros tenemos de la comprensión se llama misericordia, porque solo en la comprensión podemos ser misericordiosos con el otro. Salir al encuentro para ser misericordioso con el hermano. El 8 de diciembre de este año el Papa convoca, 2015, ya lo saben ustedes, el año de la misericordia. Muchos se han preguntado por qué. Hay tantos años, tantas cosas que podría perfectamente el Papa determinar, pero ha puesto esto como algo muy central.
y durante todo un año podremos vivir nosotros este clima de misericordia. Pero esa misericordia no es un texto de Francisco, es un texto muy cartesiano. Cuando el padre Kentenich, después de 14 años del exilio, 14 pirulos, 14 años del exilio, cuando vuelve y está en Roma el día 13 de diciembre del 65, se van a cumplir este año 50 años de eso. Cuando el padre fundador vuelve, la familia de gente está expectante. ¿Qué va a decir Kentenich después de 14 años del exilio? ¿De qué se va a quejar? ¿Qué cosas va a decir en contra de la iglesia que lo tuvo 14 años enclaustrado? En un lugar entre paréntesis lindo como en Milwaukee, pero en fin, buena cerveza. No sé si habrán tomado mucha cerveza Miller, que es la cerveza típica, digamos, ahí de Milwaukee, con un lago como el Michigan, precioso, lindo, para caminar con muchos bosques, con muchas ardillas. Y he ido solamente 2 veces, tres veces a Milwaukee, y las 3 veces siempre me ha encantado Milwaukee. Yo entiendo que el padre Kentenich no luchó tanto por querer volver. Después de 14 años, el 13 de diciembre del 65 escribe una carta, que la primera carta que le escribe libre a toda la familia de Schoenstatt, y dice así: después de 14 años, quiero yo decirles una sola palabra. Hemos descubierto la imagen del Padre, la imagen del Hijo y la imagen de la comunidad. La imagen del Padre que nos ha acompañado siempre, especialmente estos 14 años, y quiere acompañarnos de aquí en más hasta el fin de nuestra vida, en la imagen del Padre misericordioso. No es el Padre de la justicia, el Padre del orden, de la disciplina, o solamente de la paz, no es el orden de la justicia. No es el Padre tampoco sabio y absolutamente omnipotente, lo es, sin duda. Pero si yo quiero transmitir cuál es la imagen mía del Padre, decía el Padre fundador, ahí, es la imagen del Padre lleno de misericordia. Y la misericordia significa perdón, comprensión, capacidad de tender la mano, olvido, dejar de lado aquellas cosas que nos siguieron en el pasado. Aquellas realidades que cuando yo miro en mi ayer, descubro los rincones de mi vida, aquellas cosas dolorosas que me acompañaron y que me siguen acompañando. Pero no son solo cosas, son personas. Perico, Perica, Radomira, Jacinto, Junípero, las personas que son mis cariñosos amigos en todas las charlas. Qué bueno que salga al encuentro de las personas en la misericordia. Cuando el Padre habla, ¿cuál es la imagen del Hijo? Dice, el Hijo digno de la misericordia del Padre. Porque en su pequeñez, en su pecaminosidad, en su experiencia terrible de desvalimiento, en esa experiencia tan hondamente limitante de la persona contingencial que es cada uno de nosotros, lo más importante mío no es en cierto modo los dotes que yo tengo, sino el hecho de ser digno de la misericordia del hermano y de Dios. Lo más grande que cada uno de nosotros tiene no son los dotes que Dios le ha dado y los talentos maravillosos que sin duda ustedes tienen. Todas esas cosas sirven y valen y todas suman, pero aquello por lo cual yo soy valioso fundamentalmente es porque en mi pequeñez y en mi pecaminosidad, en la macana que yo me mando, siempre sin embargo puedo encontrar un Padre que me quiere y a mí me perdona, y ojalá hermanos que me dicen, no importa, adelante. Entonces salir al encuentro significa misericordia, capacidad de perdón, comprender, y para eso tengo que comprender al otro. Y comprender que muchas cosas que para mí son defectuosas no son sino diferentes a lo que yo me había imaginado. Siempre lo distinto me molesta, curioso. Siempre lo distinto me molesta. Y frente a eso que me molesta, yo reacciono muchísimas veces muy fuerte. Porque considero que lo que es diferente es malo, cuando en realidad es distinto. Por otro lado, la comprensión solo será cuando uno entiende que cada persona actúa así, no porque es mala, sino porque es a veces débil. Y así como yo tengo derecho a que los demás me perdonen, los otros tienen derecho a que yo los perdone. Porque los comprende. Comprender significa recurrir a las causas por las cuales una persona actúa así.
Si el papá pudiese recurrir a las causas por las cuales su hijo actúa de esa forma, o yo pudiera recurrir a la que se va a entender por qué mi marido de vez en cuando está enojado, por qué mi mujer de vez en cuando está quejosa, cosa que no pasa en el caso de ustedes, matrimonios aquí presentes, si yo pudiera comprender las razones, entonces muy probablemente perdonaría más. Porque de la nada no viene nada, es uno de los principios metafísicos que yo más quiero. Y de que si yo estoy aquí es por algo, y si ustedes están aquí es por algo, y si hemos sacado este año ese lema es por algo, y si estoy en Schoenstatt es por algo, y si esa persona actúa así es por algo. Uno hace una reserva de tantas cosas conscientes e inconscientes. No hace falta recurrir a Jung para descubrir que muchas sombras que acucian nuestra vida se manifiestan en la epidermis de mi vida como cosas negativas, pero que son nada más ni nada menos que el reverso de ese anverso que es mi historia. Si yo he tenido un papá que era terriblemente dominante, es muy probable que yo sea dominante. Y de golpe, si yo puedo comprender al papá de ese amigo mío, de ese hermano mío, de ese hijo mío, de ese padre mío, dominante, quizás voy a entenderlo, no justificarlo, pero entenderlo porque es dominante. O si no ha sido, digamos así, muy necesitada de ternura y de cariño. Porque mi padre nunca me dijo, hija, te quiero en serio. Y mi mamá, por motivos de trabajo, tuvo que laburar desde muy joven. Si yo puedo entender esa persona completamente, esa persona ahí en esa circunstancia, me quitas el juguete. Si yo puedo entender perfectamente que yo no tuve ese padre y tuve esa madre, y que en realidad mis hermanas siempre me ningunearon, es muy probable que yo pase por la vida hambrienta de ternura. Claro, cuando aparecen los signos de esa ternura, me siento pésimo. Cuando surgen estos signos, evidentemente que los demás reaccionan, y reaccionan con razón. Pero la comprensión significa descubrir que en el ayer de mi historia hay cosas que me condicionan tanto. Nunca me determinan, porque hay solo dos determinaciones en la vida, el nacer y el morir. Pero me condicionan, claro que sí. La comprensión. Creo que el ideal de este año, el lema de este año, salir al encuentro. Significa no solamente la sed de la cercanía, la sed del cuidado, la sed del cariño, la sed de la comprensión, sino la sed también de la comunión. El lema de este año nos invita a nosotros y de toda la familia de Schoenstatt en salida, a vivir cada vez más el misterio de la comunión. Comunión significa muchas cosas y es de todos los días. Comunión significa en primer lugar descubrir lo que nos une y no tanto lo que nos separa. Los yanquis de los americanos, los del norte, los del sur. Hay tantas cosas que nos separan, pero hay tantas cosas que nos unen. Y depende de mí, schoenstattiano, viviendo en la alianza de amor con la madre, que yo ponga mucho más en primer plano lo que me desune, lo que me diferencia, lo que me une, hasta que me regala comunión. Esto es fundamental en la familia de Schoenstatt. Y es fundamental también en todos los estamentos del movimiento de Schoenstatt. Yo soy asesor desde hace ya más de 20 años de la obra de familia. Tengo que decir con propiedad de la Liga Apostólica de Familia. Y desde muchos años yo lucho para que la obra de familia, en donde está la Federación, el Instituto y la Liga, busque mucho más lo común y no lo diferenciante. Y que ante todas las cosas nos sintamos todos una obra de familia y no de federación, de instituto o liga. ¿Qué es lo que nos une a nosotros? Eso es lo más importante. Qué lindo, ¿no es cierto?, cuando desde un vamos unimos, por ejemplo, las diócesis. Y qué bueno que yo me sienta muy feliz y comparta la unidad con familias que en este momento están buscando, por ejemplo, levantar pronto su santuario, como es, por ejemplo, la familia de San Juan o la familia de Resistencia. Entre paréntesis, hace muchos años que no tenemos bendición de santuarios filiales. El último fue en Córdoba. ¿Hace ya cuánto? Varios años.
Eso indica varias cosas. Y quizás una de las cosas que indica es el que nos falta todavía un comportamiento más fuerte de encuentro, pero también que bueno que nosotros podamos apoyar a las diócesis, por ejemplo, las diócesis más pobres. Unir significa descubrir dónde hay algo donde yo puedo tender la riqueza que gratuitamente se me ha dado. El pensamiento maravilloso de San Pablo, que está también en el pensamiento de Cristo. Lo que ustedes han recibido gratuitamente, denlo gratuitamente. Creo que de eso se trata, ¿verdad? Fundamentalmente de poder vivir esa comunión. Esto significa fundamentalmente que toda persona, no solo Schoenstattiano, no solo persona, sino toda persona de todas las cosas un hermano. No es un competidor, no es un socio de la ONG, Movimiento Apostólico de Schoenstatt, sino que es mi hermano. Y dentro de la iglesia es mi hermano. Sea él del Opus Dei, sea esa persona de los focolares, participe de otro movimiento como pueden ser los carismáticos o cualquier otro. Ante todas las cosas es mi hermano. Tratar de descubrir lo que me une, eso es comunión. Por eso es un lema muy exigente, el lema de este año. Salir al encuentro. Evidentemente que del salir al encuentro van a ir surgiendo cada vez más de estas cosas. Van a ir surgiendo cada vez más la posibilidad de estrechar lazos. La palabra estrechar lazos. Voy terminando, no sé, he hablado bastante, pero la palabra estrechar lazos en Schoenstatt se llama alianza. De tal manera que un sinónimo de la palabra lazo, de la palabra vínculo, es la palabra alianza. Del encuentro con estas personas, en la cercanía, en el cuidado, en el cariño, en la comprensión, en la comunión, van a ir surgiendo cada vez más vínculos profundos, serios. Y esos vínculos profundos, serios, pueden anudarse en lo que es la alianza. Puedo llegar a aliarme con esas personas con quienes salí al encuentro. Muchas veces se ha identificado el encuentro con alianza. Y una cultura del encuentro muchas veces se ha identificado con cultura de la alianza. En realidad no es lo mismo. Y es evidente, claro, el Papa dice cultura del encuentro, cultura de la alianza, porque lo sopló uno de los padres que lo tenía al lado, que era el padre Alexandre. Pero en realidad es distinto. En realidad yo no me alío, qué sé yo, ¿no es cierto?, con una persona que es homosexual o es lesbiana. Pero voy al encuentro del lesbiano y el homosexual. Y trato de comprenderlo. Y trato de ayudarlo. Y trato de estar en comunión en el sentido de que él y yo somos hijos de Dios amados por el Padre. Puedo salir al encuentro de toda persona sin discriminación ninguna. Por el momento en que yo entro en discriminación no estoy viviendo la cultura del encuentro. Con alguna de ellas, de esas personas, voy a sellar alianza. Y la alianza es algo más que el encuentro. La alianza es un para siempre en el corazón mío y del hermano. Y es un para siempre porque encima de ese para siempre mío y tuyo está el para siempre de la alianza que Dios nos ha regalado. Ahí, bajo ese prisma, nosotros decimos que lo que somos aliados, lo que estamos en alianza, los schoenstattianos, salimos hacia el encuentro. Y salimos al encuentro ¿para qué? Para enriquecernos y para enriquecer. Y con algunos de ellos haremos alianza. Y tendremos la maravillosa experiencia de que esa alianza no es solamente para algunos privilegiados, sino que la alianza es un regalo absolutamente para todos. Esto, queridos hermanos, es Schoenstatt en salida. No es fácil, pero es tan concreto. Es de todos los días. Yo todas las mañanas me despierto, me puedo despertar con dos posibilidades. La primera, quiero vivir este día para mí,
¿O quiero vivir este día para los otros? Consciente o inconscientemente, cuando yo me despierto, suena el despertador o la alarma maravillosa de mi celular. Cada vez que me despierto, tengo dos opciones de vivir ese día. O me encuentro a mí mismo, narcisista y autorreferencialmente, o puedo vivir ese día para el otro. Lo curioso es que si me decido a vivir ese día para el otro, me voy a entender mejor a mí mismo, porque solo uno se encuentra cuando se espeja en el tú, y voy a descubrir además que ya no lo estoy haciendo yo solo, sino que aquel que me impele en el corazón a salir al encuentro y olvidarme un poco de mí mismo es aquella que en alianza de amor me dijo: te quiero para siempre.